Saludos a todos, muy buenas y bienvenidos a Madridismo al Día. Victoria del Real Madrid 85-68 en un gran triunfo del Real Madrid de Pablo Laso. De alguna manera, pues nos quitamos, chicos, de encima la derrota del Barça. Lo bueno es que al final, teniendo tanta competición de manera constante, en partidos duros como el del Barça donde pierdes, pues tienes la capacidad de tener, pues, ese punto de animarte mediante otros triunfos. Hoy el Real Madrid ha hecho un partido donde ha sido muy superior a un Unis Kazán que venía embalado en una situación de progresión clarísima, compitiendo muy bien, pero ha estado muy por debajo de las expectativas, pero también por el buen hacer del Real Madrid de Pablo Laso. Para mí, realmente, para ganar tan, entre comillas, fácil este partido, ha habido varias claves, fundamentalmente para mí dos. Una, en ataque, hemos leído muy bien las ventajas físicas en la zona, es decir, la superioridad que ejercíamos con Tavares, Poirier y luego también con Gerson Yabusel, pero sobre todo con los dos centers, los cuales o bien conseguían canasta, Tavares, Eddie ha terminado siendo MVP, machacando a los centers rivales, a Boronsevich, Yekiri, John Brown y compañía, no han tenido absolutamente nada que hacer con el gigante caboverdiano, y Poirier también en los minutos que ha estado ha jugado pues realmente, no sé si a placer, pero insisto, siendo muy superiores a sus pares. Hemos terminado con 40 rebotes, ellos con 21. Tener 20 rebotes más te permite tener el ritmo de partido y ha sido muy importante dominar el rebote defensivo. Hemos tenido algunas pérdidas al principio del encuentro, una sensación un poco de juego inocuo, un poco frío, un poco como que todavía andábamos a remolque del partido del clásico frente al Barça, pero poco a poco fuimos cogiendo ritmo de juego. Es verdad que Hurtel, que luego ha terminado con buenas sensaciones, no hacía entrar al equipo con una buena carburación, pero luego entre Yu, Lavalde, Nigel Williams-Goss e insisto, la capacidad de picar piedra en el juego interior, pues nos ha dado mucho sustento. Por parte del Unis Kazán de Peras, 13 puntos Lorenzo Brown, 10 Mario Sonja, Oye Mello 10, Yekiri 13, sí, pero realmente por momentos muy mala selección de tiro, sensación de juego muy anárquico, de poca fluidez, solo Lorenzo Brown hacía mejores a sus compañeros, los demás eran yo me lo guiso, yo me lo como, y en el momento en el cual el Madrid, gracias a esa mala selección y malos tiros, podía correr o hacer juego o jugar más ataques, pues la calidad del Madrid se impone lógicamente a la del Unis Kazán, que encima tiene una plantilla más corta. Pues entonces sumas todos estos elementos y hace que el Real Madrid pues tenga muchas más posibilidades de ganar el partido. 13 Yabusel, 11 Yul, 14 Tavares, 9 Rudy Fernández, que en la primera parte ha sido uno de los estiletes para marcar las diferencias del segundo cuarto. El punto de inflexión total lo marcó el tercero, el principio de la segunda parte, pero al margen del marcador estaba claro que si no ganábamos de 20, pues ganábamos de 30, de 25, de 15, pero que este partido era imposible que por el nivel testado por los dos equipos se nos pudiera realmente complicar. No sé, me quedo con una sensación muy buena a nivel colectivo, minutos para Locen, minutos para Trey Zonkins, pocos, pero minutitos para ellos, para que vayan carburando. Iremos teniendo que corregir cosas, sobre todo de cara a lo que nos espera con el Barça en casa, en lo que es lo doméstico, pero en Euroliga, pues al final, lógicamente, más allá, insisto, de lo que nos pase con el Barça, el Real Madrid está demostrando que es claro candidato para competir y estar en Final Four. Esa es la realidad. O sea, que el clásico no nuble la realidad de un Real Madrid que, más allá de sus defectos como equipo, tiene muchísimas virtudes. Y hoy se ha demostrado con ese Eddie Tavares descomunal, 14 puntos, 11 rebotes, dobles dígitos, 28 de valoración, pero lo dicho, Yabusel otra vez volviendo ya a su senda, con un gran acierto desde el tiro de 3. Hoy realmente hemos estado muy finos desde el tiro de 3, pero no tanto por la calidad y el talento individual, que también, luego tienes que hacer bien las cosas, sino porque ha habido una muy buena selección de tiro, ¿no? O sea, yo por ejemplo he visto en el segundo cuarto Sergio Llull cuando tenía que obrar de base, ha dirigido bien, no ha hecho juego realmente de manera muy individualizada, sino mejorando también las prestaciones de los demás, y ha tirado bien, pero tiros también bien tirados, eso es importante. En líneas generales no hemos tirado pedrolos o las típicas mal llamadas para mí mandarinas. Entonces creo que es muy importante que hayamos seleccionado bien el juego y el tiro. Creo que hemos sido otra vez un equipo a nivel combinativo en el 5 para 5 muy bueno, y donde hemos sabido pues gestionar las ventajas, insisto, la ventaja física y la ventaja de calidad. Así que muy buena nota del equipo en un día que podía ser difícil por el postpartido frente al Barça, pero lo hemos sacado pues realmente muy bien, y ahora
toca seguir peleando. Próxima parada frente al Mónaco en Euroliga, esto no para, y a ver si cogemos de nuevo una sensación de, con la racha de victorias, una sensación de que el equipo sigue obrando bien el trabajo, Lasso y compañía, siguen trabajando bien de cara a lo que nos espera, que va a ser muy duro, sobre todo ya pensando en febrero con la Copa de por medio. Pero bueno, muy buen partido y desde luego parece claro que Lunis Kazan ha pagado los platos rotos del clásico con un Real Madrid que ha sido tremendamente superior y que ha hecho un partido realmente muy completo en todos los parámetros a nivel de juego. Gran juego hoy del Real Madrid en el Wizzing Center.